Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de estructura del Poder Judicial de la Federación. Una vez que ya explicamos cómo es que eh, surgen los conceptos modernos de lo que es el Estado, la soberanía, poder constituyente y poder constituido, como una forma de ejercer el poder que en teoría emana directamente del pueblo a través de lo que conocemos como la soberanía, y quien decidió ceder parte de su libertad para conformar un pacto social para así transmitir el poder a sus gobernantes, fundando así el surgimiento de lo que hoy conocemos como el Estado, eh, regulador de la convivencia del hombre con los demás sujetos de la especie, en razón de que el hombre es el lobo del hombre, por lo que este puede ocasionar su extinción y da como origen la necesidad de controlar la libertad del hombre, más no de protegerla. Vamos a analizar entonces lo concerniente al concepto del Estado y sus elementos. La palabra Estado deriva del latín status, que deriva del participio pasivo stare, que significa estar de pie. Para la teoría general del Estado y la ciencia política, el Estado es una organización jurídica de la nación en cuanto a entidad concreta, material, compuesta de personas y territorio. Asimismo, encontramos que Jelinek define al Estado como la unidad de asociación dotada originalmente de poder, de dominación, y que se encuentra conformada por hombres asentados en un territorio. A su vez, Francisco Porrúa define al Estado como una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico que es creado, definido y aplicado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. Finalmente, considero pertinente analizar lo que Weber comentaba en relación al Estado, quien afirmaba que el Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la coacción física legítima. De lo hasta ahora expuesto, se desprende entonces que el Estado no tiene voluntad propia, sino que consiste en el hecho de que en el seno de la sociedad algunos, la mayoría o la totalidad, o por lo menos ideológicamente, dictan o imponen en el orden jurídico que regirá la conducta de los hombres que se hayan unidos dentro de una determinada extensión territorial. Dicha imposición se encuentra sustentada histórico-filosóficamente en lo que se conoce como el poder supremo o soberanía, el cual no es aceptado de manera mecánica, sino que más bien implica y exige eh, crear y mantener entre los individuos un consenso favorable, es decir, lo que comentábamos anteriormente, un contrato social, así como sus correspondientes instituciones. Luego entonces en ese orden de ideas se dice que la supremacía de un Estado no ha de mantenerse ni por la amenaza ni por la violencia física desnuda. De esta forma, y retomando los postulados de Thomas Hobbes y Juan Jacobo Rousseau, los seres humanos, ante los inconvenientes de su socialización, deciden entonces conformar un pacto para garantizar el bien de todos, por lo que renuncian a parte de su libertad. Rousseau en ese orden de ideas sostenía que la soberanía reside originalmente en el pueblo, pues este como emisor de una voluntad general que no es más que la suma de voluntad de todas las individualidades, cambia la libertad natural por la libertad civil, voluntad que deriva en un contrato social en virtud del cual puede ser impuesto a un individuo mediante la fuerza cuando éste se niegue a acatarla. De las anteriores acepciones se concluye entonces que los elementos fundamentales que conforman al Estado son tres. En primer lugar tenemos al territorio, que se encuentra integrado por los individuos que se encuentran organizados en torno al Estado y quienes decidieron conformar ese pacto social en busca del bienestar común.
En segundo lugar tenemos el territorio, que es el espacio vital de la población, donde el Estado excluye a otro poder superior igual al suyo, es decir, el ámbito espacial o geográfico donde válidamente el Estado ejercerá su poder o soberanía, o el ámbito de aplicación de las normas expedidas por los órganos competentes. Y en tercer lugar tenemos lo que se conoce como el poder o soberanía, que es la capacidad de imponer la voluntad propia a sí mismo y a la de los demás, es decir, una situación de subordinación del pueblo hacia los gobernados. Lo anterior, desde luego, sustenta la idea de la representatividad de las personas jurídicas de derecho público, es decir, se establece que en la voluntad general derivada de la tesis que afirma que la soberanía corresponde al pueblo de manera exclusiva, y este se ve representado en el ejercicio del poder por sus gobernantes, independientemente de cómo se organicen los entes públicos, por cuyo medio aquellos efectúen sus tareas, dando origen así a la personalidad jurídica del Estado, que como persona colectiva tiene la capacidad de tener derechos, pero también asumir obligaciones. Es así como ese carácter jurídico solo puede provenir de un orden legal creado por el propio Estado mediante el establecimiento de las bases sobre las cuales desarrollará su actuación y la de su población. Dichas bases fijan entonces límites de tal actuación, los cuales no podrán ser transgredidos válidamente por el propio Estado. Es así como nos encontramos ante la fase más evolucionada de la organización política, es decir, el Estado de Derecho, aunque dicha teoría en la praxis no es más que una ficción más del derecho. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces la segunda parte de nuestro contenido temático de la asignatura Estructura del Poder Judicial de la Federación, y estaríamos analizando entonces en un siguiente video lo relativo a la teoría de la división de poderes, el concepto de soberanía, poder constituyente, poder constituido y lo relativo al sistema federal. Por el momento me despido, hasta pronto.